Dios te bendiga muy ricamente. Dios te sorprenda para bien. Continuamos con la serie que hemos emprendido y titulado El maravilloso Espíritu Santo. Nos fundamentamos hoy en lo que nuestro Señor Jesucristo dice, escrito por el apóstol Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Les leo la escritura. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a presentar al maravilloso Espíritu Santo. ¿Por qué es maravilloso según la Escritura? No según nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos da el agua de vida, es el que nos sacia nuestro interior. En el versículo 38, que lo leemos por segunda vez, dice Cristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el versículo 37, en la parte final, Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El versículo 39, el apóstol Juan aclara que Jesús se refería al Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien sacia la sed que tengamos desde nuestro interior. Por eso la invitación de Cristo Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta no es la primera vez que tocamos este asunto de la sed interior de todo ser humano. Como en lo natural, experimentamos sed, especialmente en este tiempo de tanto calor por los efectos del calentamiento global, los acontecimientos que se vienen dando en el astro sol. Experimentamos mucho calor y por supuesto el organismo nos pide agua. Experimentamos en lo biológico o natural una sed muy fuerte. Igualmente, el interior de todo ser humano experimenta sed y debe llenarse, debe saciarse con lo que corresponde. Y Jesús menciona que quien crea en él y venga hacia Cristo será saciado con agua viva, dice Jesús en el versículo 38. De su interior correrán ríos de agua viva. Es necesario contextualizarnos dónde Jesús y cuándo Cristo expresa estas palabras. Jesús era judío y estos países orientales están ubicados en una de las zonas más desérticas de la tierra. En el desierto se encuentran algunos estanques de agua, pero la mayor parte de esos pocos lugares donde hay agua en los desiertos son aguas que no se pueden consumir, que tal vez se pueden usar para otros asuntos, pero no para beberlas. Es decir, son aguas muertas. Pero Jesús dice: yo les doy aguas vivas. Esto es para hacer una aplicación, por supuesto, porque nuestro Señor usaba mucho el lenguaje figurado. Recurría Jesús a las metáforas, a las analogías, a las parábolas. Y otra vez, en esta ocasión, Jesús se remite, como pedagógicamente hablando, a hacer una relación de contraste entre esas aguas muertas que hay en los desiertos y las aguas vivas que sí se pueden consumir, que se pueden beber en muchos casos directamente sin necesidad de filtración.
aplicándolo a la vida práctica, podemos decir que así como que esas aguas muertas que mucha gente toma, es a lo que la gente recurre para calmar su sed. Mucha gente recurre a las aguas muertas de los placeres, porque en su momento esos placeres producen alguna especie de satisfacción en el ser humano. Sin embargo, solo son momentáneas. También muchos placeres llevan a la gente a la muerte, si no física, a la muerte espiritual, a la muerte relacional. Por ejemplo, mucha gente experimenta algún tipo de sed interior y no sabe con qué llenar esa realidad. Y recurre, por ejemplo, a los placeres sexuales, a soltar sus apetitos y sus prácticas sexuales a discreción. Hay gente que para saciar esa sed que experimentan por dentro, por ejemplo, estar en paz, estar quietos, tener sentido en la vida, sentirse amados o realizados, no parece, pero mucha gente acude a las adicciones, porque la falta de llenar ese interior con las verdaderas aguas vivas o con lo que corresponde, entonces la persona entra como en ansiedad, en inquietud, en desesperación y acude a los vicios, al licor, a las drogas. Hay gente que cae en los juegos de azar, por ejemplo. Hay gente que también cae hasta en la depresión. Pues Jesús está haciendo la invitación. Y de eso se tratan sus palabras. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y la Escritura, por segunda vez lo digo, nos aclara a qué tipo de aguas vivas y qué tipo de sed se refiere Jesús. Y dice en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Indicándonos la palabra de Dios que quien sacia esa sed de la que Jesús habla es el Espíritu Santo. Jesús solamente se está ofreciendo como el portador de la fuente de esas aguas, que es el maravilloso Espíritu Santo. Quiere decir que el que viene a Cristo Jesús y recibe el Espíritu Santo, no solo experimenta el saciarse personalmente, sino que quedan en él o brotan en la persona ríos de aguas vivas para que otras personas beban. Y esto es muy lógico comprenderlo. Cuando un hombre, por ejemplo, que es esposo, que es padre de familia, pero que se equivocó de fuente y de aguas para saciar su interior, su sed, su sentido de vida y de propósito, ha recurrido a cualquiera de las fuentes que he mencionado como las adicciones, la promiscuidad sexual, los juegos de azar, las gavillas, porque hay un sinnúmero de fuentes de aguas muertas en esta vida, en este mundo, que le aparecen al ser humano. Pero cuando este hombre encuentra a Jesús y lo recibe y cree en él, desde ese momento acontece lo que Jesús dice. Se sacia esta persona y sus seres más cercanos, como su cónyuge, sus hijos o todos sus familiares o las personas próximas, también comienzan a experimentar esa satisfacción y comienzan a probar y a beber esas aguas vivas de los ríos que fluyen de la persona. Es así. Como pastores conocemos innumerables casos, testimonios de mujeres que por el sufrimiento que han llevado, por las vicisitudes que han enfrentado con su esposo, con su familia, han encontrado a Jesús y han creído en Él y han venido a Cristo Jesús. Han aceptado
aceptado la invitación de Cristo y han acudido a Él. Y también experimentan estas mujeres esto que Jesús promete, afirma y declara, que correrán del interior ríos de aguas vivas. Y muchos esposos, inconversos, rebeldes, impíos, perdidos, al ver que sus esposas beben de algo que les ha transformado la vida, que les ha saciado de verdad esa sed interior, estos maridos han acudido a la misma fuente, a Cristo Jesús, quien también entonces les sacia su sed y les hace brotar desde su interior esos ríos de agua viva, que quien realmente los produce es el maravilloso Espíritu Santo. Ríos de agua viva, ríos que sacian la sed de paz, que sacian la sed de propósito, que sacian la sed de satisfacción en la vida, la sed de tener seguridad, la sed de saberse realizados, la sed de saberse amados. Es maravilloso lo que hace el Espíritu Santo. Te lo dice alguien que lo experimenta desde hace más de 3 décadas. Esta vida, este mundo, es como un desierto. Así es. No somos negativos, es la realidad. Si no, las evidencias ahí están, tú las conoces. Millones de personas en el mundo muertas en vida a causa de haber caído en el engaño, en las trampas de tantos males como las drogas, el vacío existencial que experimentan millones de personas y creen que se equivocaron de cónyuge y entonces abandonan esa relación, buscan otra, ahí fracasan también y así sucesivamente. Es tan patético que en el mundo de la farándula observamos tan patéticamente esto que estoy indicando. Los ídolos de nuestra juventud, de nuestras generaciones, esos personajes que no mencionaré sus nombres por ética, por supuesto, luego son personas que, aunque les siguen y los admiran millones de personas, de fans, de fanáticos, máxime en este tiempo que las redes sociales han venido a sacar a la luz tantas cosas de la vida privada de muchas personas, nos damos cuenta que estos ídolos de nuestra gente, me refiero al mundo artístico en los diferentes ámbitos, aún en el mundo deportivo, nos damos cuenta que muchas de estas personas sobreviven a los estupefacientes o a la práctica de las adicciones, o tienen que estimularse para superar ese vacío existencial que experimentan como resultado de que se equivocaron de aguas. Creyeron que con la fama, con el capital que acumulan, saciarían y llenarían su interior. Por eso Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, dice Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo bendito es que Jesús nos está llevando al maravilloso Espíritu Santo. Debo concluir este tiempo. Yo sé que miles y millones de ustedes ya experimentan esos ríos de agua viva que constantemente fluyen desde su interior, desde sus vidas, y muchas personas se alimentan de esas aguas. Yo sé que ustedes lo confirman y cuánto nos gustaría que nos escriban un amén por lo menos para darnos también a nosotros mayor ánimo para seguir en este esfuerzo y para testificarles a otras personas que no lo experimentan todavía. Y si tú comprendes, esta es la palabra de Dios para tu vida y has descubierto que Dios con su palabra está dando en el blanco de tu corazón, de tus circunstancias, acéptale la invitación a nuestro Señor Jesucristo que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y como ya dice el versículo 39, se refiere al maravilloso Espíritu Santo. Si no has recibido a Jesucristo, me refiero a su invitación, y si no has hecho lo que Él dice,
el que cree en mí, que es del griego pisteu, que no se refiere a un creer mental con la cabeza, sino a una acción práctica, pisteu, que es creer desde el griego bíblico que Jesús habló, quiere decir cambiarse de lugar, de posición, tomar el camino correcto. Y en este caso es Jesucristo el Señor. Te animo a que lo hagas ahora mismo. Tú dirías, ¿cómo? Sencillamente, si puedes arrodillarte o estás haciendo algún trabajo que puedes detenerlo, conduciendo en la oficina, lo que sea que estés haciendo, y tu trabajo te permite hacer una pausa y hablar con Jesucristo el Señor, con el Espíritu Santo, porque es Dios mismo, y decirle, Señor, ya no soporto esta sed de propósito, de sentido de vida, ya no aguanto esta angustia, esta soledad, esta frustración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, de mis maldades, y te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te pido que cumplas en mí tus promesas. Oro por ti. Amado Dios, gracias, Señor, por mostrarnos al Espíritu Santo como el que sacia la verdadera sed de nuestro interior, el que tiene las aguas vivas que tú prometes, Señor, y también como el maravilloso Espíritu Santo que hace surgir y brotar ríos de agua viva desde nuestro interior. Gracias, amado Espíritu Santo, porque eso lo experimento cada día junto con mi familia y con millones de hijos e hijas de Dios que han recibido a Jesucristo. Y tú has venido a sus vidas a abrir esos ríos que satisfacen tanto la vida presente y aseguran la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos y su santo nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.